Saludos. Continuamos con nuestra serie de videos sobre el cambio que ocurrió a raíz del encuentro del mundo europeo con el americano y cómo algunos autores interesados han intentado manipular sus inferencias alimentando las llamadas leyendas doradas y negras. Ese personaje español que viene al nuevo mundo pronto comienza a sufrir una transformación. Además de la geografía, la política, la economía, el ambiente de libertad, entre otras variables, el contacto con la hembra india o africana le llevan a diferenciarse del español que deja en la península. En esta sección de entrecolumna, en Dilo que algo queda, enemigo de la desinformación, veremos algunos datos de interés que coadyuvarán a formarnos una idea de lo que posiblemente ocurrió en este lado del mundo con la transformación que significa el mestizaje. Fernando de Oviedo, en su Historia General y Natural de las Indias, reseña que el concubinato de los españoles con las Indias era un hecho muy frecuente. Se puede afirmar que el mestizaje se inicia en Hispanoamérica desde el momento en que el español desembarcó. Cuando Alonso de Ojeda estuvo en La Guajira en el año 1500, algunas mujeres indias se fueron con los expedicionarios voluntariamente y se casaron con ellos, según reseña Pedro Manuel Argaya, según cita Carlos Siso en su obra La formación del pueblo venezolano. Fue tal la seducción que ejerció sobre el capitán Ojeda que éste la rodeaba de atenciones y exigía que la cuidasen con esmero mientras él se encontraba explorando nuevas tierras, cuando ella no le acompañaba. Esta tórrida relación dejó como fruto 3 hijos que engrosaron las estadísticas del mestizaje. En 1530 partió del Valle de Upar una expedición al mando de Íñigo de Bascona, transportando un tesoro cuyo destino inmediato era la ciudad de Coro. La empresa fue diezmada por el hambre y los elementos, salvándose el soldado Francisco Martín, quien, encontrándose solo, enfermo y perdido a orillas de un caudaloso río, vio pasar un gran tronco al cual se aferró y se dejó llevar por la corriente, con la gran suerte que recaló en las orillas de una población de gente amigable, quienes lo llevaron ante el cacique. Este, extrañado al ver a una persona blanca, de barba, de cabellos color distinto al de ellos, lo tomó como un mensaje, siendo el español atendido y cuidado. Al tiempo logró la confianza de la tribu, asumió sus costumbres, le hizo capitán y le dio por mujer a una hija suya con quien tuvo muchos hijos. El cronista Oviedo Ibáñez registra que encontraron a Francisco Martín en 1532, vestido a la usanza indígena, incluso con su cabeza coronada de plumas y armado de arco, sirviendo de intermediario entre los españoles y los aborígenes. Utilizado como guía para buscar el tesoro de Bascona, fue llevado a Coro, ciudad de la que huyó para volver de nuevo a los parajes donde habitaba la tribu. Hecho prisionero por los conquistadores, volvió a fugarse para ser recapturado y enviado a la Nueva Granada, hoy Colombia, debiendo dejar abandonado a la fuerza muchos hijos. Otro caso fue el de Juan Rodríguez Suárez, fundador de la ciudad de Mérida, en Venezuela, quien dejó hijos producto de su relación con 2 indias. La primera hija que tuvo se llamaba Juana y se quedó en Pamplona, hoy Colombia. Tuvo 4 hijos más, Juanica, Magdalena, Beatriz y Pedro. No pocas denuncias se recibían en las misiones sobre el robo de indias y posterior vida marital. No solo fueron los encomenderos y militares los que se juntaron con las indias, sino también algunos religiosos, quienes en la soledad de la selva y con las hormonas activas, se relajaron en sus costumbres y violaron sus votos. En la población de Popayán, Colombia, un clérigo denunció a una india ante el obispo en 1563 de haber ejercido un hechizo sobre su persona. En la controversia, la mujer expuso que el sacerdote la acusaba porque había dejado de favorecerlo con su amistad. En un pleito por el deanazgo de la Catedral de Coro en Venezuela, entre los presbíteros Francisco Gómez y Juan Mateos, este último acusó a Gómez de ser de mala conducta, llegando al extremo de haber herido al vecino Juan López en Barquisimeto, también en Venezuela, porque andaba en tratos con su mujer. En el Tocuyo, Venezuela, en el año de 1578, se decía que el obispo Fray Pedro de Ágreda era incontinente con los vicios de la carne. El matrimonio entre español e india estaba legalizado por la ley Canuleya de Indias, dictada por el rey Fernando el Católico,
inicialmente para la isla La Española, hoy República Dominicana y Haití, la que posteriormente se extendió a toda América. En la visita del gobernador Diguja Villagómez al Valle de Guanta, en Venezuela, puso en posesión de tierras para el cultivo a varios españoles casados con indias y a una blanca casado con un alcalde aborigen. Recordemos los pueblos de indios con sus autoridades reconocidas. Hubo hijos del amor e hijos de la violencia. Ya hemos señalado la unión de conquistadores con indias, que en muchos casos fue consensuada y en otros no. Pero también ocurrió lo contrario, como el alzamiento del año de 1600 de los indios Quiriquire, quienes asaltaron y quemaron la población de San Antonio de Gibraltar, próxima al lago de Maracaibo, cerca del río Bobure. Allí secuestraron a 3 hijas del encomendero Rodrigo Argüelles, Leonor, que era casada, Paula y otra que no se sabe su nombre. La primera fue rescatada 6 años después junto con una hija que tuvo con el cacique. La segunda trajo 2 hijos de otro cacique y la tercera en el viaje hacia Maracaibo, uno de sus hermanos dio muerte al cacique, quien era su marido y padre de sus hijos, a pesar de las súplicas de clemencia de la dama. El fanatismo llevó al hermano a matar a sus sobrinos en demostración de increíble crueldad. El peninsular también se mezcló con las personas provenientes del África, desde que estos llegaron al suelo hispanoamericano, resultando el mulato. El adelantado Antonio Cedeño, primer español que se internó en la selva del río Orinoco, solicita el 24 de enero de 1534 a su comilitón Pedro de Alegría, quien se encontraba en las costas de Paria, le envía una negra para sí, de los negros que tenía en Cubagua. La unión con mujeres afrodescendientes se aceleró cuando aparecieron en las generaciones subsiguientes las mulatas, mujeres que irradiaban una gracia desconocida que competían con las españolas. Otra variante del cruce étnico fue el negro con el indio, en ambas vertientes, negro con india, indio con negra. Las autoridades españolas y los misioneros no permitían estos cruces, pero en la soledad de una naturaleza agreste era difícil controlar dichas uniones y de allí surge el sambo. Durante la colonia se desarrolló una relación entre los blancos, indios y negros, de un lado, y del otro de los pardos, o sea, el resultado del mestizaje entre estos grupos raciales. Esta relación era variopinta, registrando los cronistas encuentros y desencuentros entre los diversos grupos de pardos entre sí y entre estos y los blancos, negros e indios. La variedad racial era de tal magnitud que Arístides Rojas, un intelectual y científico de padres dominicanos, en sus leyendas históricas señala que el héroe de la batalla de Carabobo, el famoso Negro Primero, tenía un hermano blanco llamado José Paz, a quien llamaban el Mudo, natural de Guacharas, hoy estado Apure. Refiere Rojas que Paz era rubio o catire, de carácter belicoso y epigramático, y jovial. Los curas doctrineros se esmeraban en educar a los hijos de padre español, mestizo o mulato, tanto en la religión como en la idea de fidelidad al rey. Sus padres amalgamaban dicha enseñanza con la fidelidad a la patria hispana, que para los colonizadores en los siglos XVI y XVII era un valor que aún causaba emoción e ideas. Así fueron poblándose ciudades y aldeas de elementos pardos, descendientes de blancos. Otra cosa eran los zambos, grupo social que tenía otra educación y otro trato. Recordemos que el 19 de abril de 1810, el criollo José Félix Rivas asume la representación de los pardos en el Cabildo Emancipador de Caracas. De su lado, la población indígena fue agrupada en los llamados pueblos de indios bajo misiones o en pueblos de indios bajo doctrina, lugares donde los frailes trataban de mantenerlos alejados de los negros y los zambos, a fin de que no los perturbaran en su labor educativa y económica. Esto no ocurría con los aborígenes establecidos en pueblos de españoles o en las haciendas de los encomenderos, donde las indias vivían en amancebamiento y hasta se practicaba la poligamia. En las haciendas de caña de azúcar le era fácil mezclarse indios con negros, esto aunado a los cumbos o cimarroneras de negros fugados y las rochelas de zambos que se localizaban en zonas de barloventos, valles de Aragua y en la selva de galerías de los ríos al sur de Venezuela. Estos eran grupos rebeldes que atraían a indios y negros, además de asaltar viajeros y robar el producto de las fincas. Según crónica de 1779, se procedió contra un grupo de enrochelados en los lados de la montaña del río Tiznado.
El conjunto estaba formado entre 70 u 80, capturando 14 indios y 4 mujeres. La colonia venezolana, como casi toda la hispanoamericana, estaba conformado por pequeñas aldeas que vendrían a ser, mutatis mutandi, como pequeñas ciudades-estados, prácticamente aisladas unas de las otras por la falta de vías de comunicación, por la naturaleza del territorio en que estaban ubicadas, por una vida económica precaria al inicio de la colonización, contactándose por medio de la navegación de cabotaje y utilizando los ríos como vías para internarse en el territorio y desde un puerto fluvial emprender por accidentadas trochas largas rutas con mulas y a pie. En muchas ocasiones tenían que reabrir caminos que la rica vegetación rápidamente repoblaba. En numerosas de estas aldeas era el cura misionero el que tenía por ministerio implantar la religión católica y buscar inocular en los aborígenes africanos y sus descendientes la unidad político-espiritual con la nación española, así como la lograron en España con la sumisión del moro. En estas tierras se buscaba la unidad por la catequización del indio, del africano y de los pardos y zambos. El colonizador pudo avanzar rápidamente en la consolidación de una especie de ambiente español gracias a las características que ofrecía la realidad del territorio venezolano, entre otros. ¿Por qué? Porque la situación geográfica del país, ubicada a la cabeza de la América del Sur, era región propicia para la llegada de las expediciones que venían de Europa, especialmente a los inicios del siglo XVI. Segundo, la existencia de perlas y oro, los placeres de perlas encontrados en la isla de Cubagua, así como las noticias del oro que poseían los indios, muchas veces infundadas, despertaron la codicia de los aventureros y fue acicate para emprender expediciones a los más remotos lugares sin reparar en los obstáculos naturales en términos de selvas, ríos caudalosos, fieros animales e insectos, entre otros. Buscando la leyenda del Dorado o cualquier otra ilusión de riqueza en precioso metal que, finalmente, nunca sería riqueza fácil. Tercero, la división en que se encontraba la población indígena, así como su bajo nivel de desarrollo cultural, producto de la heterogeneidad de las tribus y las guerras entre ellas. Ejemplo lo tenemos en la destrucción de los indios achaguas, efectuados por los caribes, así como esta muestra, otras patentizan el impedimento para el asentamiento de muchas tribus y emprendieron una labor en la que echaran raíces y pudiesen desarrollarse, como lo hicieron los incas en el Perú, los caras en el Ecuador o los muiscas en la Nueva Granada, hoy Colombia. Cuando el conquistador pisa territorio venezolano, se encuentra con pequeñas tribus de influencia caribe dispersas por buena parte del país, sin arquitectura sólida, sin un lenguaje estructurado y con una débil entidad social que le permitiese enfrentar la cultura dominante que representaba el conquistador. Por ello fue una proeza lo realizado por el cacique Guaicaipuro, al conformar un ejército numeroso para enfrentar al invasor. Pero no debemos olvidar que el español contó con el apoyo de numerosas tribus que veían al blanco como un defensor frente a la supremacía caribe. Por esas características del elemento indígena es que se reduce rápidamente la población y es sustituida por el mestizo. En Venezuela no quedaron grandes conglomerados de indios puros, como en el Perú, Bolivia, Paraguay o Ecuador, en la América Meridional. Con un aborigen sin un idioma altamente estructurado, diezmado y con una población africana llegada de variadas zonas, igual sin tótem en común, ni idioma, solo identificados por el color de la piel, el castellano como el único idioma se fue imponiendo con cierta facilidad, aderezado con palabras de los naturales o africanas. Estos ejemplos son pinceladas que buscan aguijonear el estudio y la comprensión de un fenómeno tan complejo como el mestizaje, el cual ha sido utilizado por escritores más interesados en la realidad de su tiempo que en reflejar una dinámica única en el mundo, alimentando las llamadas leyendas negras y doradas que en nada ayudan a un juicio racional de la realidad del mestizaje hispanoamericano. Con esta crónica esperamos aguijonear vuestra curiosidad investigativa y contribuir a combatir el tirano de la desinformación y la tiranía del oscurantismo. Gracias por su atención y visto lo visto, di lo que algo queda. Les invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video.